electrónico entre autoridades o entre funcionarios puede ser también de interés público, pero eso no quita que dicha comunicación deje de ser privada, sigue siendo una comunicación privada y por lo tanto solo puede abrirse o interceptarse o en este caso entregarse en los casos y formas determinados por la ley. En consecuencia, los correos electrónicos de autoridades y funcionarios también están protegidos por la garantía del 19 número 5 y requieren de una ley específica que autorice a entregarlos para que ellos puedan ser entregados a cualquier persona. Ahora, ¿es la ley de transparencia una ley lo suficientemente específica y determinada para levantar la protección que el 19 número 5 hace a las comunicaciones privadas, sean estas de interés público, sean estas de interés privado? Y la respuesta que decimos nosotros es que no lo es. ¿Y por qué no lo es? Miremos cómo ha regulado en el derecho en otros casos similares nuestra legislación. Por ejemplo, el Código Procesal Penal contiene normas que se conocen, que autorizan a un juez de la República a levantar la reserva de correos electrónicos cuando hay interés público. Pero para eso hay una serie de regulaciones establecidas en la ley, donde va un fiscal del Ministerio Público y se lo pide a un juez en ciertos casos determinados muy precisamente en la ley. Lo mismo en el caso del Fiscal Nacional Económica, autoridad administrativa, que para ciertos casos graves y calificados con motivo de una investigación de ciertos y determinados ilícitos, puede solicitar al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y a su vez, a la Corte de Apelaciones respectiva, que se levante la reserva de comunicaciones privadas, que pueden o no pueden ser de interés público, pero finalmente son comunicaciones privadas en donde un emisor envió a un receptor una comunicación. Lo mismo el Código de Procedimiento Penal en otra serie de materias, y así nuestra legislación ha ido regulando con detalle los casos en donde las comunicaciones privadas, sean o no de interés público, pueden levantarse. ¿Por qué? Porque evidentemente no es un derecho absoluto el que nosotros tenemos sobre la privacidad de nuestro correo electrónico, pero sí se requiere con claridad que la ley determine los casos precisos. En el caso de la ley de transparencia, creemos que no reúne las características de especialidad que permiten la interceptación de correos electrónicos. Como digo, nunca se discutió en el Congreso este caso, no hay un procedimiento claro sobre esta materia, ni casos y estándares específicos. Así, en consecuencia, no creemos que sea, a la luz de la Constitución, la ley de la transparencia el marco adecuado para levantar la reserva de las comunicaciones privadas. Y hacerlo por esa vía vulnera derechos de las personas que nos parecen fundamentales. En tercer término, creo que conviene detenerse brevemente en la solicitud específica de Juan José Soto. ¿Por qué? Porque creemos que no es posible aplicar de modo automático los precedentes que este Consejo por mayoría ha decidido y que cita el abogado. Efectivamente hay precedentes claros que se ha señalado por las argumentaciones anteriores, nosotros discrepamos, pero aún en este caso, y tomando en cuenta esos precedentes, solo a la luz de esos precedentes hay diferencias que no nos permiten aplicarlo automáticamente. Como leyó el presidente del Consejo, lo que se solicitó son los correos electrónicos entre 2 días específicos, enviados y recibidos desde y hacia cuenta de otros funcionarios públicos por parte del ministro Cristian Larrousse. En primer lugar, cabe señalar que no se solicitó, como en los otros casos que este Consejo ha conocido, un correo específico sobre una materia concreta. Como Juan José explica, aparentemente él estaba interesado en conocer las deliberaciones previas que podría haber tenido el proyecto de ley de alta dirección pública. Porque no es eso lo que solicita el correo, lo que señala la solicitud. Lo que señala la solicitud es todas aquellas materias propias del desempeño de las funciones públicas. Es decir, no es esta solicitud actos y resoluciones ni fundamentos de los mismos de un proyecto de ley específico, sino que algo mucho más genérico, que son materias propias del desempeño de las funciones públicas. Por lo tanto, creemos que eso hace la primera distinción con los precedentes. Pero hay un segundo punto. Un segundo punto también muy relevante, que es el que ha planteado el abogado. Efectivamente,
La solicitud deja en manos de la autoridad la decisión de aquello que se debe entregar, qué se debe entregar y qué no se debe entregar. ¿Por qué? Porque la solicitud dice, comillas, excluyendo cualquier email que el ministro considere está bajo el alero de su vida privada. Es decir, deja en manos del ministro la decisión de aquello que debe entregarse o aquello que no debe entregarse. Y hace bien la solicitud al pedirlo. Hace bien, ¿por qué? Porque de lo contrario tendría que haber entrado el subsecretario a ponderar junto con el ministro qué materias y qué materias son o no materias propias del desempeño de la función pública. Entonces el ministro hubiera tenido que mostrarle los correos también al subsecretario a fin de que el subsecretario, quien es el titular, quien es el jefe de servicio y que por lo tanto quien debe responder, informe a este consejo. Pero cuando la solicitud deja en manos del ministro la consideración de qué es lo que está bajo el alero de su vida privada y qué está fuera de ella, delega esa decisión solo en el ministro y en nadie más que en el ministro. No puede hacerlo el consejo, no puede hacerlo el solicitante, no puede hacerlo este consejo. Pues bien, el ministro determinó, como la solicitud lo señala, que todos sus correos están bajo el amparo de la vida privada, por las razones que ya he señalado. Todos los correos solicitados entre esas fechas están bajo el alero de su vida privada y en consecuencia ha respondido satisfactoriamente a la luz de la solicitud cuáles correos electrónicos deben entregarse. Todos los correos están al alero de su vida privada y por lo tanto no se entregan a aquellos para defender este principio que hemos señalado. Si quisiera determinar el consejo o mandatar el consejo la entrega de correos electrónicos, la solicitud lo debiera haber señalado, al menos evitado dejar explícitamente y sin lugar a dudas que estaba en manos del ministro esa alternativa. Es decir, la solicitud deja en manos del ministro esa alternativa en forma expresa y categórica. Por lo tanto, si el Consejo ordena la entrega de esos correos electrónicos que el ministro calificó bajo el alero de su vida privada, está dando más de lo que se le ha pedido. Con eso entonces quiero señalar que por estas dos razones la solicitud que ha hecho el ciudadano Juan José Soto no es igual a todas las que ha conocido este Consejo y por lo tanto los precedentes no son enteramente aplicables en este caso, pues tiene dos características que la hacen esencialmente diversa. Y finalmente me parece que un argumento de vital importancia es aquel que se funda sobre la base de un principio básico de una sociedad democrática. Creemos que permitir el acceso a los correos electrónicos vulnera la confianza que las autoridades y funcionarios públicos han depositado en este ente. La confianza es un bien jurídico relevante de proteger, el derecho la protege, una sociedad democrática se construye sobre la base de la confianza. Este Consejo ha lanzado hace poco una encuesta nacional de transparencia donde mide y hace estudios sobre la confianza, por lo tanto este Consejo también ha contribuido a fortalecer la confianza en la sociedad. Pues bien, los funcionarios públicos, todos ellos hemos depositado nuestra confianza en que en los correos electrónicos no habrá acceso a terceros, salvo en casos excepcionalísimos regulados por las leyes. Los funcionarios públicos también tenemos una razonable expectativa de privacidad, aún respecto de mensajes generados en casillas de correos electrónicos institucionales. La confianza que se ha depositado en los correos electrónicos como un instrumento de comunicación privada es de vital importancia y creemos que este Consejo también debe protegerlo. No debe olvidarse un tema que a mí me parece relevante y que ha mencionado también el abogado de la contraparte, que es lo que la decisión del Instituto Federal de Acceso a la Información de México. Cuando este Consejo y el IFAI citan la experiencia mexicana, creemos importante recordar que esa experiencia que México regula expresamente la publicidad de las comunicaciones, tratando a las comunicaciones como documentos. La ley en México, la ley que interpreta el IFAI en la línea de lo que ha señalado el abogado, la ley señala con claridad que las comunicaciones son también
públicas. Por lo tanto, ahí no hay ninguna afectación de confianza. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos sabíamos, todos ellos, o los funcionarios públicos mexicanos, saben que las comunicaciones son también públicas. Aquí en Chile, los funcionarios públicos sabemos que tenemos un escrutinio mucho mayor, sabemos que nuestras remuneraciones son públicas, pero en ninguna parte de la ley, en ningún momento de la historia de la ley, se manifestó con claridad que nuestros correos electrónicos también eran públicos. Y en consecuencia creo que, salvo que una ley expresamente lo señale, no debiera promoverse y avanzarse por esta vía. La Contraloría General de la República, la Dirección del Trabajo y otra serie de organismos públicos han también procurado proteger ámbitos de privacidad dentro del ejercicio del derecho al trabajo, dentro del trabajo. Y esos ámbitos de privacidad están íntimamente vinculados con el correo electrónico y con la forma de comunicarse, con una llamada telefónica o con un correo electrónico. ¿Quiere decir esto que no habrá nunca acceso a los correos electrónicos? ¿Quiere decir esto entonces que los correos electrónicos están sometidos por una regla de opacidad completa? No quiero decir esto. En el contexto de la aplicación de otras leyes es posible acceder a dichos correos, pero también es posible que se legisle en esta materia. También es posible que el legislador expresamente regule esta materia y señale de un momento para otro que las comunicaciones entre funcionarios públicos están sometidas a un escrutinio que nunca antes ha señalado expresamente en Chile. Y será interesante cuando se legisle sobre esa materia responder dos preguntas que hoy día la normativa vigente no permite responder. El primero es cuándo será público, cuándo el público general podrá tener acceso a un correo electrónico de una autoridad o un funcionario público. El legislador podrá responder cuándo el público general tendrá acceso a ese correo electrónico de una autoridad. Puede ser en todo momento, puede ser cuando hay un interés público comprometido, puede ser cuando no hay un interés privado comprometido, o en fin, será el legislador quien determine ese estándar. También creemos necesario, si es que el día de mañana se legisla en esta materia, determinar qué órgano va a determinar lo anterior. Puede ser este Consejo de la Transparencia, pueden ser los tribunales de justicia, como es en el caso de Estados Unidos que ha sido citado, donde son los tribunales de justicia que tienen competencia en esta materia. Lo claro, lo evidente, es que no debiera ser el jefe de servicio. Fíjense ustedes, en este caso el órgano requerido es la subsecretaría, no es el ministro, no es el ministro, es la subsecretaría general de la presidencia, como se ha señalado. No es el ministro, y es de quien es el titular, que es el dueño de sus correos electrónicos, es la subsecretaría. Por lo tanto, ¿qué órgano va a determinar? ¿Será el consejo? ¿Será el subsecretario? ¿Qué sé yo? Lo importante es que estas materias pueden discutirse a la luz de la legislación en el Congreso, en un debate abierto, democrático, transparente, de forma tal de, para evitar vulnerar la confianza de los ciudadanos, de un momento a otro se determine claramente por el legislador cuál es el camino a seguir. Por tanto, miembros del Consejo, con miras a proteger los derechos de las autoridades y los funcionarios públicos, con miras a proteger este principio tan importante en una sociedad democrática como es la confianza, con miras a proteger las normas legales y constitucionales, creemos que esta solicitud de acceso no debe ser admitida. Gracias, abogado. Tiene un máximo de 10 minutos el requiriente para pronunciarse, ya sea sobre elementos adicionales, o su tesis, o para contraargumentar a lo escuchado recientemente. Gracias, presidente. Yo estoy escuchando atentamente lo que ha señalado el abogado Soto y tengo la impresión de que el argumento de la contraparte, si bien se hace cargo, digamos, de una correcta interpretación de las garantías constitucionales citadas, ignora la letra de la ley, puesto que la letra de la ley, digamos, es muy clara. El artículo 5, inciso segundo, el 10º inciso segundo, cuando se habla de qué comprende el principio de transparencia de la función pública, toda otra información que obra en poder de la administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación. Fecha de creación, ¿era necesario poner todas las fechas de creación? En su origen, ¿era necesario explicitar por el legislador todos los orígenes?
Existen en el derecho administrativo las cláusulas indeterminadas, las que quedan a discrecionalidad del administrador. En este sentido, cuando se refiere a estas cláusulas indeterminadas, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, pueden existir millones de formas de clasificación y procesamiento. Puede que el año 2020 estemos sentados las mismas personas que están sentadas aquí, hablando del acceso a los hologramas, hablando del acceso a probablemente imágenes virtuales, de tecnologías que no conocemos. Probablemente esta ley no vaya a ser derogada, seguirá adelante. La ley tiene una vocación de permanencia. Y en este sentido, estos dos artículos que fundamentan el principio de transparencia de la función pública tienen una vocación de permanencia. Es por eso que el legislador quiso establecer un argumento abierto. Y creo más aún que cuando mi distinguido contradictor habla de la vulneración del principio de la confianza, me parece que hay un problema de políticas públicas de la administración del Estado, que es bueno consignar acá. Si la administración del Estado, al momento de que entra en vigencia la ley de acceso a la información pública, conoce que los correos electrónicos pueden ser objeto de una solicitud de acceso a la información, objeto de un procedimiento administrativo de solicitud de acceso a la información, ¿qué es lo que hay ahí? Hay una inobservancia probablemente, una negligencia, puesto que se debieran haber tomado las precauciones administrativas necesarias para decir, abajo de los correos, esta información puede ser sujeta de una solicitud de acceso a la información pública. Pues bien, este Consejo tiene, por supuesto, la facultad de promover el acceso a la información pública. Pero por desgracia, no todas las facultades de promoción que tiene este Consejo han llegado al Estado. Yo creo que en parte esta solicitud, esta controversia que se está generando hoy en el acceso a los correos es culpa de una inobservancia de la administración del Estado, de no regular necesariamente de que esta solicitud de información, de que esos correos enviados de estos días determinados del mes de la solicitud de junio del año 2011 pueden ser objeto de correos electrónicos. Señoría, yo he recibido consultas de otros funcionarios públicos a raíz de esta audiencia y me han dicho: ¿es cierto que pueden pedirse correo electrónico? No lo sabía. Pues bien, ahí hay una falta de capacitación de la administración del Estado, porque esta ley es clara y fue clara desde el momento de su implementación. Y la tesis, en el fondo, de los actos administrativos terminales es una tesis de corte restrictivo que para los fines que tuvo esta institucionalidad es inaceptable. Es inaceptable. Yo quisiera decir que si en el fondo la discrecionalidad del ministro al recibir la solicitud considera que todos los correos tuvieron que ver el alero de su vida privada y desprecia por otra parte la facultad que tiene el Consejo de poder analizar esos emails, me parece que probablemente el ministro no ejerció funciones públicas en los días solicitados por el ciudadano. Entonces ciertamente el Consejo tiene que ponderar, verificar. Creo que dentro de todo el argumento de mi distinguido contradictor ignora en el fondo la solicitud de Marta, la solicitud específica, este caso concreto. No ha llegado el señor ministro cuáles son los antecedentes que debiera tener este Consejo a la vista para resolver. Entonces, creo que aquí, más que argumentos de corte constitucional, yo quisiera decirles que en el fondo este ciudadano y esta parte que lo está representando no tiene reparos en extender o restringir garantías constitucionales como la inviolabilidad de las comunicaciones. Todo lo contrario, lo que se está buscando acá es decir, acá se está pidiendo información pública. Esta información pública, por supuesto que puede tener elementos privados, causales de reserva o secreto,
y causales de fondo de donde intervengan garantías constitucionales. Pero lo que estamos pidiendo en el fondo de que la institucionalidad que hemos creado mediante la ley 20.285, su reglamento, funcione en términos de que se haga palpable el principio de divisibilidad de los datos, que podamos tener acceso a la información pública y que la información que se considere por este Consejo que está amparado en una garantía constitucional o bien por las causales de reserva o secreto de los artículos 21 y 22 de la ley, se haga palpable. No sé si Juan José quisiera hacer. Sí. Yo quisiera primero decir que aquí de buena fe he dicho las razones por las cuales hice la petición, porque la ley no me exige hacerlo. Por lo tanto, yo en la petición pública no tenía por qué decir que era para trabajos de investigación sobre el proceso de la ley de alta dirección pública. Por lo demás, ha perdido bastante confianza y me parece que la palabra confianza que usó acá el abogado desde la ciudadanía hoy está en crisis y parte de esa crisis pasa por la negación y el secretismo a veces imperante dentro de la administración al negar información que yo considero es pública y que es relevante para una investigación como la que estaba llevando a cabo. Y me llama la atención también, y esto lo digo no del aspecto legal porque de cosas legales no entiendo mucho, pero sí que si el ministro considera que no tiene funciones públicas, por lo tanto todo lo que escribió en sus correos electrónicos era privado, significa que no está trabajando. La verdad, yo como ciudadano me llama la atención que mi ministro, representante de todos, de un Estado, de una república, me diga acá su representante que al final durante esos 4 días todo lo que escribió durante el día fueron correos privados, porque o no está haciendo la pega o algo pasa. Yo como ciudadano, al escuchar esa argumentación, me llama fuertemente la atención, más allá que sean vericuetos legales, que los entiendo. Y en materia del mensaje, yo pediría como ciudadano al representante aquí de la SECPRES, que además tiene las potestades para hacerlo, que envíe un mensaje regulando estas materias si se estima pertinente, sin perjuicio de que considero que que hoy la ley es suficientemente clara para que se me entreguen los documentos que he solicitado. Yo le invito a que durante este año se presente un mensaje al Congreso para poder dilucidar específicamente ciertas causales o ciertos procesos, si se estima necesario. Yo considero que no se estima necesario, pero si el gobierno actual lo estima pertinente porque considera que no está suficientemente clarificado, yo voy a esperar con ansia ese mensaje a los parlamentarios. Muchas gracias. Su turno. Muchas gracias. Lo primero, dar una mirada general a fin de poner un énfasis que tal vez de lo que ha señalado la contraparte pudiera dudarse. Y es que con esta defensa, en este acto y en otros, nosotros estaríamos entramando de mala fe o entramando simplemente el ejercicio del derecho de los ciudadanos de acceso a la transparencia o debilitando la ley de transparencia de este Consejo. Yo creo que, por cierto, eso no es así. El gobierno ha dado muestras claras de querer fortalecer la ley de transparencia. Hemos subido en nuestros índices las organizaciones públicas de transparencia activa. El último estudio fiscalizador de este Consejo muestra un número superior al del año pasado y bastante positivo, como es de 95% de cumplimiento en promedio. Y por lo tanto, que nosotros estemos aquí sentados no es por un afán de trabajar ni por un afán de simplemente causar o hacer perder el tiempo a Juan José, sino que simplemente porque nosotros estamos defendiendo un principio que no es solo el principio que me protege a mí como funcionario público, sino que es un principio que protege a las autoridades y funcionarios públicos en torno a la privacidad de sus comunicaciones. Y por lo tanto creemos que no es adecuado ni razonable
motejarnos con la posibilidad de estar entrabando la ley, no creo que ese sea, espero que no haya sido el ánimo de la contrapartida, y tampoco creo que sea la realidad. Lo que me parece sí positivo es lo que ha dicho el abogado de la contraparte en cuanto a que él considera que es correcta la interpretación que nosotros hacemos de las garantías constitucionales, y eso ya es un motivo de acuerdo importante en cuanto a que si es correcta la interpretación que hacemos de las garantías constitucionales, entonces pareciera que el resultado debiera ser que nosotros señalamos dado la concatenación lógica de nuestros argumentos, y eso es sin duda un hecho que debe celebrarse. A su vez, respecto a la capacitación que el gobierno habría hecho a los funcionarios, a la omisión de capacitarlos adecuadamente, dado que no se les alertó en su momento. Definitivamente lo que hay aquí es de nuevo la defensa de un principio, la defensa de una norma, la defensa de la confianza que los funcionarios públicos han depositado, que esperan que sean privados esos correos electrónicos, y por eso le preguntan con sorpresa, así como el día de mañana también preguntarían con sorpresa si las llamadas telefónicas fueran interceptadas a los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque es algo que parece de sentido común. Si los correos electrónicos van dirigidos a una persona y no para el público en general. Y por esa razón creo que el gobierno ha hecho una labor bastante fuerte junto con el Consejo de Transparencia en materia de capacitación. Eso lo muestran los índices positivos en materia de cumplimiento. Pero eso no puede llevarnos a concluir que porque nosotros creemos que debe defenderse, salvo que el legislador diga lo contrario en una ley específica sobre la materia, la privacidad de los correos electrónicos, eso sea una omisión de nuestra voluntad de capacitar y de informar a los funcionarios. El otro punto que ha planteado Juan José recientemente, que es qué es lo que hizo el ministro en los días que él solicita los correos electrónicos. Evidentemente el ministro no se quedó en su casa, sino que el ministro ejerció su función. Fue ministro, envió correos electrónicos, no tengo el dato de hecho de cuántos correos electrónicos son. Nosotros tampoco sabemos cuántos correos electrónicos, cuando se nos piden correos electrónicos, no sabemos el número de correos electrónicos que se nos solicitan. Simplemente sabemos que debemos defender en la aplicación correcta de la Constitución y de la ley y el principio que yo he señalado. Por lo tanto, presidente, no a la situación de hecho de cuántos correos electrónicos estamos hablando, no lo sé. Solo lo puede saber el ministro Larrauri, quien es el único que tiene acceso a su casilla de correos electrónicos, y por lo tanto tampoco sé su contenido, tampoco sé si es que hay correos electrónicos de qué materia. Simplemente puedo decir que eso es un dato que desconozco. Pero evidentemente el ministro Larrauri también envió correos electrónicos, también hizo llamados telefónicos durante esos días que usted pide la información. Pero eso no significa que nosotros le entreguemos los correos electrónicos al revés. Señalar que los correos electrónicos están bajo el alero de su vida privada no significa que el ministro no haya hecho nada, sino que simplemente significa que los correos electrónicos, así como las llamadas telefónicas que hizo, están bajo el alero de la realidad y la protección de la ley y la Constitución. Por lo tanto, el ministro ejerció una función pública, habló por teléfono, envió correos electrónicos, pero eso está bajo la ley de su vida privada. Finalmente, creemos que hay otra serie de argumentaciones que no vale la pena referir, pero creemos que sobre la base de los argumentos legales, constitucionales y de principios que hemos señalado, sobre la base de que en esta solicitud específica no aplican automáticamente los precedentes que este Consejo ha determinado, esta solicitud debe rechazarse. También, y para efectos de dejarlo muy claro, a propósito de una aparición en prensa que interpreta el abogado de la contraparte, el ministro Larrauri no tiene nada que ocultar. El ministro no está defendiendo un tema personal, el ministro lo único que está haciendo es defendiendo un principio jurídico y democrático más allá de su situación puntual. Y por esta razón, esta petición de correos electrónicos creemos, como ya lo hemos señalado, similar a pedir conversaciones telefónicas,
va mucho más allá de lo que la ley regula, de lo que la Constitución autoriza y de lo que la confianza y expectativas que los funcionarios públicos y autoridades han puesto en su correo electrónico que garantiza. Muchas gracias. Muy bien, señor consejero, ¿algún punto, alguna pregunta, algún aspecto sobre lo que quisiera que fuera pronunciamientos? Señor presidente, 2 segundos. Solamente decirle que tengo prueba para llegar, así que no sé si dentro de esta audiencia o Sí, aceptamos todos los documentos de las partes que van a hacernos llegar y se incorporarán las consideraciones